internet. Santo. Hermanos que nos ven en internet, les damos gracias, tenemos gratitud en nuestro corazón porque están viendo ustedes las predicaciones. Tenemos más de 20 y tantas ya visitas, 21,000 y fracción tenemos de visitas. Gracias a Dios que ha bendecido su palabra, porque el objetivo, el propósito es que la gente conozca la palabra de Dios y que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Santo, aleluya. Ese es nuestro propósito. Nuestro propósito es que la gente conozca, no solamente que sea salvo. Qué bueno por la salvación, porque es el principio, el inicio de nuestro camino. Aleluya. Pero más allá de la salvación, yo no la menosprecio, porque a través de la salvación empezamos a conocer otras profundidades de Dios. Y es buena la salvación, pero Dios quiere que nosotros crezcamos, maduremos y alcancemos una estatura, la estatura del varón perfecto, Aleluya. que es Jesucristo nuestro Señor, Santo, a quien damos la honra y la gloria. Santo, Ahora, aleluya. la palabra de Dios, hermanos, en internet, que nos están viendo, gloria a su nombre, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Aleluya, aleluya, aleluya. gloria a Dios, gloria al Señor. Santo es el Señor, aleluya. En primera epístola de la Tesalonicenses, vamos a leer, vamos a prender las luces, por favor. En el capítulo 5 de primera Tesalonicenses, ahí vamos a empezar, hermanos, que nos están viendo en internet. Vamos a empezar la clase y estamos estudiando cómo el Padre tiene gloria, cómo el Padre habla, cómo el Padre tiene espíritu, cómo el Verbo tiene gloria, tiene verbo, es el verbo mismo, y tiene espíritu. El Espíritu Santo tiene gloria, el Espíritu Santo habla, y es la esencia misma, completa y la plenitud del Espíritu del Soberano, el Espíritu Santo. Lo que nosotros muchas veces leemos, que bajó la paloma y se posó sobre el verbo. Y es lo que estamos estudiando en estos hermanos que nos ven en internet. Pero veamos ahora por qué el Padre tiene gloria, el Padre habla, el Padre es espíritu. Y por qué el Hijo tiene gloria, por qué el Hijo habla, que es el verbo mismo, la palabra misma, el logos, dabar. Dabar quiere decir el pensamiento de Dios que se manifestó en la carne o en el cuerpo de Jesús. Santo, aleluya. Gloria al Señor. Poderoso es el Y Señor. luego vemos también que tiene espíritu el Hijo. Y luego el Espíritu Santo tiene gloria. Aleluya. El Espíritu Santo habla. Aleluya. El Espíritu Santo también Santo. es la plenitud, la esencia misma del Espíritu del Soberano. Que a Él sea dada la gloria y la honra y la alabanza hoy y siempre por los siglos de los siglos. El cual es bendito por todos los siglos de los siglos. Santo. A Él sea dada la gloria. Aleluya. Ahora, en 1 Tesalonicenses, hermanos que nos ven en internet, los hermanos que están aquí en la iglesia, en el templo, dice el versículo 23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios, mis hermanos? La salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, que vino y nos redimió de la maldición del pecado, de la maldición del juicio de Dios, que toda la humanidad estaba sujeta a la muerte, toda la humanidad estaba sujeta al juicio de Dios. Mas sin embargo, Dios, que es rico en misericordia, en amor, en bondad, vino a través de su Hijo y nos redimió, nos rescató de la maldición del pecado y de la muerte. Aleluya. A Él sea la gloria. Santo. Bendito sea su santo Aleluya, nombre. aleluya. Pero Dios dice: el Dios de paz os santifique por completo.
¿Qué va a santificar el Dios de paz? Va a santificar todo vuestro ser. ¿Qué va a santificar? El espíritu, el alma, el cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no solamente nosotros somos materia, no solamente tenemos un cuerpo y una materia mortal, se volvió mortal por causa del pecado, pero tenemos un espíritu que es inmortal, tenemos un alma que es inmortal y que es eterna, Aleluya. creada por Dios mismo. Y lo que Dios busca de nosotros, no tanto redimir nuestro cuerpo, sino redimir nuestra alma, salvar nuestra alma, porque nuestra alma es eterna. Bendito sea su santo nombre. Santo, aleluya. Y el espíritu nuestro también es eterno, porque Dios lo creó. Bendito el nombre de Dios. Ahora, en el libro de Hebreos, Aleluya. en el capítulo 4, en el versículo 12, vemos también que Dios está hablando de tres materia o cuerpo, alma y espíritu. En el capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el partir el alma. Aquí está hablando ya del alma el Señor, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí ya está hablando el Señor que tenemos una triple naturaleza, tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Aleluya. Al referirse de los tuétanos, dice allí en la palabra de Dios, las coyunturas y tuétanos, está hablando del cuerpo, está hablando de los huesos que forman el cuerpo nuestro. Si nosotros vemos que el plan de Dios no solamente es salvarnos, sino Dios quiere, por favor, Santo, aleluya. Dios quiere santificar el cuerpo. El cuerpo se volvió mortal por causa del pecado. Quiere santificar el alma y quiere santificar el espíritu. O sea que nosotros somos trinos, como Dios es trino. La gente, las personas, unos dicen que Dios es uno, y lo dice, por ejemplo, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno solo es. Pero también dice en Primera de Juan, capítulo 5, en la epístola de Juan, versículo 7, y tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos son uno. Gloria a su nombre poderoso. Santo, aleluya. Gloria a Dios. ¿Podemos poner esto, hija? Gloria a su nombre. Gloria al Señor. Vamos a mover un poquito, hermanos, este círculo, y ponemos el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Sí se puede? Quitamos este. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Bendito. Bueno, déjalo así, hija, déjalo así. Aleluya. Déjalo así. Santo, bendito. Gloria al Señor. Gloria a su Ahí está el Padre, ahí está el Verbo y ahí está el Espíritu Santo. Aleluya. En Primera de Juan, es lo que estamos estudiando. Primera de epístola del apóstol Juan, dice en el capítulo 5, versículo 7, y tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos son uno. Son tres, pero son uno también. Aleluya. Gloria a su nombre poderoso. Santo. Y vemos también, estamos estudiando, que usted ve este círculo, que el Padre tiene gloria, que el Verbo tiene, que el Padre habla, y el Padre tiene espíritu. Aleluya. Y el Espíritu de Jehová, dice. Santo, aleluya. Y continuamente dice el Espíritu de Jehová y el Espíritu de Jehová. O sea que el Padre tiene espíritu. Aparte que Él es espíritu, tiene espíritu. Amén, aleluya. Luego dice el Verbo. El Verbo tiene gloria. Glorifícame con aquella gloria que tuve yo antes de la fundación del mundo, dice Evangelio según San Juan, capítulo 14. Glorifícame con aquella gloria que yo tuve. Y luego viene el Verbo. Santo, aleluya. El Verbo,
la palabra dabar, logos, gloria a su nombre, a redimirnos a nosotros. Aleluya. Y estamos ahorita orando, estamos platicando con los hermanos. ¿Por qué? Vamos a ver por qué no vino el Padre a redimirnos. No vino el Espíritu Santo a redimirnos, vino el Verbo de Dios a redimirnos. Vayamos entonces a Primera de Juan, gloria al Señor. Santo, aleluya. Primera de Juan, gloria a Dios, gloria al Señor. Gloria a su nombre. Capítulo 5, gloria al Señor. Santo, santo, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso, poderoso. Versículo 7. Aleluya. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. En muchas Biblias, mi hermano, y más en las Biblias modernas de Reina Valera, mutilaron este texto, quitaron este texto malamente, intencionalmente, porque las personas dicen que Dios es uno, pero también es tres. Aleluya. Como nosotros somos uno, pero somos tres. ¿Por qué somos tres? Porque tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu, como vimos en Tesalonicenses 5:23. Aleluya. Nosotros vemos, apagamos las luces, gloria al Señor, Aleluya, aleluya. gloria a Dios, que Dios es trino y que nosotros también somos trinos. Santo, aleluya. Bueno, ¿por qué tuvo que haber venido el Verbo? ¿Por qué no vino el Padre o no vino el Espíritu Santo a redimirnos? ¿Quién fue realmente fue a la cruz? El que fue a la cruz fue la palabra, fue el Verbo, fue Logos, fue Dabar. Esto que usted tiene aquí en sus manos se llama Dabar, se llama Verbo, se llama Logos, se llama la palabra. Esta es la palabra eterna de Dios. Santo, aleluya. Bendito sea su santo nombre. Usaka, saka, sanda, masaya, sanda. Usaka, saya, usaka, sanda. Usaka, sanda. Usaka, saya, sanda. Esta palabra tuvo que haber venido porque Dios da un mandamiento y les dice: de todo árbol del fruto del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia y del mal no comerás de él, porque el día que tú comieres morirás. Ciertamente no murieron en el cuerpo, pero espiritualmente Dios se apartó, porque Dios aborrece el pecado. Dios ama al pecador, pero Dios aborrece el pecado, porque Dios es santo. Aleluya. Bendito su nombre. Vayamos a Génesis, gloria al Señor, Aleluya, aleluya. y entendamos un poquito la palabra de Dios. Bendito su nombre, aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Jesucristo. Capítulo 3, versículo 8 del libro de Génesis. Santo, santo. Gloria al Señor. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Ahora, la voz es audible, se oye, se escucha, Amén, aleluya. pero no se ve. Amén. ¿Me estoy dando a entender? Pero ellos dicen: oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. ¿Quién realmente se estaba paseando en el huerto? Era el Verbo, era el Cristo, era el Logos, gloria a Dios, era el Hijo, gloria a su nombre poderoso, gloria a su nombre, gloria a Dios poderoso. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. Sakasanda Masaya. Sakasanda Siki Sanda Masaya Sanda. Santo bendito. Gloria al Señor. Dice: se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Ahí entra el verbo ya, y entra la palabra, la acción. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Él oyó la voz y tuvo miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios viene y le dice: ¿por qué tú estás desnudo? Dios ya sabía todo lo que iba a suceder, porque Dios es omnisciente, es omnipresente, es todopoderoso. Aleluya. Dios tiene atributos.
Él sabía lo que iba a pasar. Gloria a su Por eso Él preparó la redención para nosotros. Gloria a su nombre. Él sabía exactamente lo que iba a pasar en el huerto. A Dios nadie lo agarra desprevenido. Dios sabía perfectamente lo que se iba a venir encima y Dios preparó el plan de salvación para nosotros. El plan de redención a través de su Hijo Jesucristo. Gloria a su santo nombre. Ahora vayamos a Apocalipsis capítulo 1. Gloria a su nombre poderoso. Vamos a estar viendo la palabra de Dios. Es con la palabra de Dios con lo que trabajamos. Bendita sea la palabra de Dios. Ahora está Juan en la isla de Patmos, desterrado Santo por bendito. causa de la palabra de Dios. Aleluya. Y dice Juan, tiene la experiencia, en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, en el versículo 9, dice así, gloria al Señor poderoso. Aleluya, aleluya. Versículo 9 del capítulo 1 del libro de Génesis, dice, yo Juan vuestro hermano, pues gloria al Señor, coparticipante vuestro en la tribulación, en el reino, en la presencia de Jesús, la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y luego dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Estaba en el Espíritu, no estaba en la carne. Aleluya. Estaba en el Espíritu. Y dice, en el Espíritu y el Señor, el versículo 10, que estamos leyendo del capítulo 1, dice así, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí, primero que oyó una gran voz como de trompeta, porque la voz es audible, Aleluya. se escucha, se oye. Santo. Pero si usted ve en el versículo 11 cambia y dice que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Aquí dice en el griego, yo soy el alfa y el omega. El griego tiene 24 letras del alfabeto griego, pero el hebreo tiene 22 letras. Yo soy el Aleph y yo soy el Tab. Yo soy el primero y yo soy el último. Bendito el nombre de Dios. La primera letra del alfabeto hebreo es Aleph y la última letra es Tab. Gloria al Señor, que hemos visto nosotros en el alfabeto hebreo. Pero el alfabeto griego tiene 24 letras y la primera letra del alfabeto griego es el alfa y la última es omega. Santo bendito. Por eso está diciendo aquí, está expresando en el griego, pero estamos viendo otra cosa, después vemos eso. Versículo 12, dice Juan, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Ahora, ¿cómo es eso? La voz de Dios se paseaba en el huerto, y Adán la oyó, pero Juan no solamente la oyó una voz como de trompeta detrás de mí, pero Juan dice, y me volví para ver la voz. La voz no se ve, la voz se escucha, la voz es audible, pero no se ve. ¿Qué es lo que estaba viendo Juan? Estaba viendo al Verbo glorificado, exaltado, gloria a su nombre. Estaba viendo la segunda persona de la Trinidad. Estaba viendo al Verbo mismo, al Hijo de Dios, al Logos, a la palabra resucitada y glorificada en todo su esplendor y en toda su gloria, porque Jesucristo dijo, destruye este templo y en 3 días yo lo levanto. Y Jesucristo ya no está en la tumba, ni está en la cruz. Jesucristo está a la diestra de Dios Padre en el día de hoy y está intercediendo por nosotros. La palabra Usakasaka Sanda Masaya Sanda, Usakasaya, Usakasanda Masanda, Usakasanda Saya, Usakasaka Siki Sanda, y la Usakasaya Sanda. Y la palabra misma está intercediendo por usted y por mí en el día de hoy, porque es la palabra la que nos vino a redimir. Es el Verbo en la que nos vino a redimir. Santo bendito. ¿Por qué vino el Verbo?
porque ellos quebrantaron la palabra de Dios. La primer pareja en el huerto, Dios les dijo muy claro: de todo árbol del huerto comerás, mas el árbol de la ciencia del mal no comerás de él, porque el día que tú comieres vas a morir. Y ellos quebrantaron el mandamiento de Dios. Aleluya. Y nuestra situación es esta, en ruina y en bancarrota, pero Dios vino a través de Jesucristo y nos redimió de la maldición del pecado. Santo su nombre. Gloria a su santo nombre poderoso. A Él se haga la gloria, Dios eterno. a Él se haga la alabanza y la gloria al Señor poderoso. Gloria a su bendito Bendito sea nombre. Dios poderoso. Poderoso, bendito. Y Juan está diciendo: y Gloria me a su volví nombre. para ver la voz que hablaba conmigo. No dijo: me volví para oír. Eso no está diciendo la Escritura. La Escritura es muy clara y dice: me volví para ver, no para escuchar o para oír. Él dice para ver. ¿Qué vio? Vio al Cristo glorificado, Santo su nombre. al Hijo de Dios, Gloria al a su Verbo, bendito nombre. a Logos, a Gloria a Dabar. su nombre. Estaba viendo la segunda persona de la Trinidad. Porque tres dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres Bendito son sea uno. Santo, Gloria al Señor. Y el Dios de Dios paz eterno, bendito. os santifique. ¿Qué busca Dios en nosotros? La santificación de nuestro cuerpo, Gloria a su la bendito santificación nombre. de nuestra alma y la santificación de nuestro espíritu. Aleluya. Gloria a ¿Por su qué? nombre. Porque el pecado hace estragos, el pecado nos destruye, pero Dios está tratando a través de Jesucristo y a través de la redención y a través del sacrificio de Él y del derramamiento de la sangre, el limpiar todo nuestro ser, Aleluya. limpiar nuestro cuerpo, limpiar nuestra alma, limpiar nuestro espíritu. Bendito el nombre de Dios. La sangre de Jesucristo en el día de hoy vive y reina por siempre y por los siglos de los siglos. Esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Gloria a su nombre poderoso. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y si la sangre de los machos cabríos y de la becerra y de los toros y de la ceniza santifica, cuanto más la sangre del Verbo, cuanto más la sangre de Logos, cuanto más la sangre de Dabar, cuanto más la sangre de Cristo limpiará nuestras cobras para poder servir a un Dios vivo. Poderoso, aleluya. Bendito. Gloria a su nombre. Gloria, gloria. Gloria a Dios poderoso. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Bendita sea la sangre del Hijo de Dios. Bendita sea la sangre de Jesucristo. Porque la sangre de Jesucristo es lo mejor que la de Abel. Amén. Gloria a su nombre poderoso. Aleluya. Bendito, bendito. La sangre de Cristo tiene voz, habla y se escucha. Aleluya. Y pide por nosotros, intercede por nosotros. Gloria a su nombre. Gloria a Dios poderoso. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Poderoso. Aleluya. Dios eterno, bendito. ¿Qué busca Dios en nosotros? Dice Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y el Dios de paz os limpie. Santificar es limpiar. Santificar es hacer puro, limpio todo. Vuestro cuerpo, vuestra alma y vuestro espíritu. Aleluya. ¿Por qué? Bendito. Porque esto es mortal. Bendito, bendito. Pero un día va a ser vestido de inmortalidad. Santo, Bendito, aleluya. santo. Esto, Aleluya. gloria al Señor. Y está trabajando Dios aquí adentro con nosotros a través de su espíritu y su palabra Santo, bendito. y a través de su Gloria a sangre su nombre. en limpiar todo nuestro ser, tanto el alma como el espíritu, porque el alma es eterna y el espíritu es eterno. Y Dios quiere que el cuerpo, así como se volvió mortal, quiere volverlo a ser inmortal. Aleluya. Gloria al Señor. Eso lo dice Aleluya. Corintios en el capítulo 15, que el Dios de paz os santifique a todos nosotros. Santo. Vamos al capítulo 15 de Corintios, por favor. Gloria al Señor. Gloria a su bendito nombre. Gloria a Dios. Gloria a Santo, Dios. santo, Santo es el bendito. Señor, aleluya. Gloria a Dios, poderoso. Gloria a su nombre. Bendito el nombre de Dios. Capítulo 15 de Primera de Corintios. Gloria al Señor.
Gloria a Aleluya. Dios. Santo es el Señor, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo, gloria a su nombre, aleluya. Gloria al Señor. Santo, santo es su nombre, aleluya. Vamos a brincar. Si usted quiere verlo en su casa, hermano, de internet, lea desde el capítulo 15, desde el versículo 35, léalo en adelante, pero vamos a brincar algunos versículos para ir un poquito más rápido. Y luego dice en el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible, está hablando del cuerpo, se vista de incorrupción, y esto mortal, está hablando del cuerpo, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: se olvide la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas damos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a su santo nombre. Aleluya. ¿Qué busca Dios en nosotros? Que esto mortal no solamente lo esté cambiando, lo esté transformando, sino que sea inmortal, mi hermano. Este cuerpo aquí en este mundo es mortal por causa del pecado. Pero cuando venga la resurrección de los muertos, cuando venga el Señor Jesucristo en el arrebatamiento, que esperamos pronto el arrebatamiento y el día glorioso de nuestro Señor Jesucristo, entonces Dios va a decir: se olvide la muerte con victoria. Santo, aleluya. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Bendito, bendito, Gloria al santo, Señor. gloria a su nombre. Porque vamos a sacar sanda, masanda, sanda. Aleluya, aleluya. Porque vamos a tener, gloria a su nombre, porque eso es lo que está buscando Dios en nosotros. Vamos a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo inmortal, gloria a su nombre, porque está trabajando Dios con nosotros a través de su Espíritu y a través de su palabra y a través de su poder, gloria a su nombre, para cambiar esta malvada naturaleza en la naturaleza de Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Gloria al Señor poderoso. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Santo, aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Jesucristo. Apagamos la luz. Ahora vemos, mis hermanos, que vino la segunda persona aquí a redimir, ¿qué? A redimirnos de la situación que estábamos en bancarrota, estábamos arruinados completamente, estábamos bajo el juicio de Dios, pero sin embargo Dios, que es rico en misericordia y en amor y en bondad, vino y nos redimió de la maldición del pecado. Aleluya. Y entonces el que bajó fue el Verbo, Santo, aleluya. porque el Verbo dice en el capítulo 4 del capítulo 14 de Evangelio según San Juan: glorifícame con aquella gloria que yo tuve antes de que el mundo fuese. Vamos a Juan, gloria al Señor, al Evangelio según San Juan, gloria a Dios, capítulo 14, gloria al Señor, Santo su nombre, aleluya. gloria a Dios, Aleluya, aleluya. gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a su nombre, aleluya. Bendito el nombre de Dios poderoso, Santo, santo su nombre, bendito el aleluya. Señor. Gloria a Dios. Gloria a su nombre, aleluya. Gloria a Dios. Bendito Cordero precioso. Bendito sea el Señor. Aleluya. Ahora, el capítulo 14 del Evangelio según San Juan dice así: gloria al Señor. Gloria al Señor. Santo su nombre, aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Jesucristo, gloria a su nombre. Bendito el nombre del Señor. Dice así: gloria al Señor. Santo, santo su nombre, aleluya. Estamos en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, un poquito más adelante. Gloria al Señor. Poderoso, poderoso es el Señor, aleluya. El versículo 21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama.
Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Sí? Luego dice en el versículo más adelante, gloria al Señor, Aleluya. gloria al Señor, bendito el nombre del Señor. Santo, aleluya, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Gloria a Jesucristo, bendito Gloria su al nombre, Señor. aleluya. Dice así en el versículo 23, ya lo leímos, ¿verdad? No. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos ¿qué? con él Morada con él. Ahora, ¿qué es lo que está Dios diciendo a nosotros? Está diciendo que Él se va a manifestar en nosotros, y que este cuerpo es un templo del Espíritu de Dios. Que este cuerpo y el cuerpo de usted es la morada del Dios Santo, Aleluya. del Dios eterno. Santo, aleluya. Cuando uno habla lenguas, no es uno el que está hablando, es lo que está dentro de uno. Aleluya. Bendito su santo nombre, es lo eterno. Santo, aleluya. Y Jesucristo dice: glorifícame con aquella gloria que yo tuve allá antes de la fundación del mundo. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Que el Señor Jesucristo, o el Verbo, o el Logos, estaba antes de la fundación del mundo. ¿Qué fue lo que Dios, o cómo Dios trabajó con toda la creación y con todos los universos y con todo este mundo o esta tierra? Fue la palabra la que estaba trabajando. Fue la palabra lo que creó este mundo. Fue la palabra lo que creó los universos. Gloria a su santo nombre. Aleluya. ¿Por qué? Y dijo Dios: sea la luz. Vino la voz de Dios, vino la acción, vino el Verbo, vino el Logos, vino Dabar, vino el Cristo, y dijo: sea la luz. Santo, aleluya. Y fue la luz. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y separó la luz de las tinieblas. Aleluya. Y todo lo creó por medio de la palabra. Gloria a su nombre. Todo lo que está creado, lo visible y lo invisible, fue la palabra lo que lo creó. Aleluya. Bendita sea la palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a su nombre poderoso. Santo, aleluya. Gloria al Señor poderoso. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Gloria a Dios. Santo su nombre. Capítulo aleluya. 17 de Juan, del Evangelio según San Juan. Versículo 3 del capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan. ¿Qué es conocer, mi hermano? La gente dice: yo conozco a Dios. Conocer, no saben el concepto de conocer personas. Conocer a Dios es tener una comunión constante con Dios. No cada vez que yo tengo un problema, no cada vez que yo necesito a Dios, o no cada vez que yo estoy enfermo. Todos los días y todo tiempo hay que estar pensando en el Señor. Gloria al Señor poderoso. Aleluya. Bendito su nombre. Dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, y he acabado la obra que me diste que hiciere. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Antes de esta creación ya estaba el Verbo. El Verbo no fue creado, el Verbo es uno con Dios. El Verbo tiene atributos, el Verbo es omnisciente, es omnipresente y es todopoderoso. Aleluya. Por medio de la palabra o el Verbo se creó todos los universos, mi hermano, y se creó todo este mundo y toda la creación visible e invisible. La palabra fue la que lo creó. Bendita sea la palabra de Dios. Aleluya. Esta palabra es poderosa. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Gloria a su santo nombre poderoso. Es la palabra santa la que nos da la certeza, la seguridad de que tenemos la vida eterna por medio del sacrificio de Jesucristo, nuestro Señor.
Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Aleluya. Gloria a su nombre poderoso. Santo, aleluya. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. ¿Y han guardado qué? Tu palabra. Han guardado al verbo. Han guardado la logos. Han guardado la barra. Han guardado tu palabra. Aleluya. ¿Qué pide Dios de nosotros, mi hermano? Que guardemos su palabra. Santo, Que respetemos su palabra. Santo, Gloria a aleluya. su Que amemos su palabra. Sobre todo, que vivamos su palabra. Bendito el nombre del Aleluya, Señor. aleluya. No seas oidor, sino hacedor de la palabra de Dios. Santo, bendito, Que tú en gloria a tu su vida nombre. vivas la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Bendito el nombre de Dios. No en el templo, sino en la calle, en tu casa, donde quiera que vayas, que tú vivas la palabra de Dios. Bendito Santo sea su su santo nombre. nombre. Eso es lo que Dios pide de nosotros, mi hermano. Ahora, ¿qué está hablando el Señor Jesucristo en el versículo 3? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciere. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Está hablando el verbo. Está hablando la segunda persona de la Trinidad. Apagamos las luces. El verbo dijo, glorifícame con aquella gloria. El verbo tiene gloria. Amén, aleluya. El verbo habla. Y el verbo tiene espíritu. Santo, aleluya. Gloria a su nombre santo. ¿Cómo vemos que el verbo tiene espíritu? Porque cuando Juan el Bautista se acercó al Jordán, el Señor Jesucristo, y estaba Juan Bautista en el Jordán, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego dice el Señor que lo sumergiera en las aguas. Y le dice: Juan, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí para que yo te bautice. Dice: así deben de hacerse las cosas. Tú escúchame y haz lo que te digo, obedéceme lo que te estoy diciendo. Y vino Juan y sumerge a Jesucristo. Y sale Jesucristo del agua, y se abren los cielos allá arriba, Santo su y nombre. ven el Espíritu de Dios en forma de paloma corporal, y se oye la voz del Padre. Ahí está la Trinidad. La voz del Padre dijo: este es mi Hijo amado. Aleluya. Ese es el verbo que yo amo. Santo, Esa es la palabra que yo amo. Bendito, santo. Gloria al Señor. aleluya. A Él escucha, a Él oye. Gloria a su nombre. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Santo, aleluya. Y vino el Espíritu Santo y se posó sobre la palabra. Bendito, Gloria a su bendito nombre. Gloria al Señor poderoso. Porque la palabra y el Espíritu siempre van juntos. Nunca se separan uno del otro. Santo. Siempre trabajan juntos. La palabra de Dios trabaja con nosotros y el Espíritu de Dios trabaja con nosotros. ¿Qué llevo yo? Gloria al Señor. Santo su nombre bendito. Poderoso es el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo su nombre, aleluya. Gloria a Dios poderoso. Gloria a su Bendito, nombre. bendito su nombre, aleluya. Gloria al Señor. Santo Gloria a bendito. Jesucristo. Gloria. Gracias. Estamos viendo, hermanos de internet, que aparte de que nosotros somos salvos por Jesucristo nuestro Señor, bendito sea Jesucristo el Hijo de Dios, Santo, aleluya. Dios busque en nosotros santificar nuestro cuerpo, santificar nuestra alma y santificar nuestro espíritu. Aleluya. Usted ve, nada más ve la materia. Dentro de la materia hay un espíritu y hay un alma que son Aleluya. eternas. Y lo que Dios busca en nosotros y el plan de Dios es santificar toda esta triple naturaleza, porque nosotros somos uno, pero somos trino también. Aleluya. Y el Dios de paso santifique vuestro cuerpo, alma y espíritu. Gloria a su santo nombre. Estamos viendo esto. Ese es un tema muy amplio, muy grande, muy largo. Vamos a parar aquí ahorita, hermanos de internet. Santo Le su damos las nombre. gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo por vernos, por escucharnos. Gracias, hermanos. Gracias por vernos y escucharnos. El domingo seguimos con el tema, por favor.
Que Dios los bendiga a ustedes y a su Gloria familia a su nombre. y que Dios los guarde. Gracias por vernos y escucharnos. Aleluya. Bendito el nombre de Dios.